Vivir es Cristo. Vivir. Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos, vecinos, todos aquellos que nos siguen ya semanalmente en las transmisiones de los días martes, los días domingos. Hoy, primer martes del mes de junio, comenzamos una nueva jornada de estudio bíblico. Estamos junto con Juan Manuel, con Leito acá en la calle Puente de Piedra 343, nuestra ubicación formal, pero con 3 personas nada más. Quisiéramos verles, tenerles aquí presentes. Ya va a venir ese tiempo, esperamos, pero estamos dispuestos y disponibles para poder hacer otro estudio más en la carta de Pablo a Timoteo. Así que muy buenas noches, espero que todos tengan ahí su comodidad, al lado su Biblia, tal vez la posibilidad de tener un cafecito, un tecito, porque hace frío esta tarde-noche, y esperamos, ¿no es cierto?, servirles nuevamente para poder analizar la palabra. ¿Cómo estamos, Juan Manuel? Bien, estoy contento de poder un martes más estar aquí para que compartamos el estudio. Estoy contento también porque personas me han manifestado, pacientes me han hablado que están siguiendo nuestros estudios y que se han sentido ayudados, bendecidos, que se sienten contentos porque pueden comprender la Biblia. Y eso es el mejor, digamos, estimulante para nosotros, saber que personas que antes no nos escuchaban o no nos conocían están viendo nuestros videos, pero por sobre todo están entendiendo la Biblia, que es lo que queremos. Yo le hacía el comentario precisamente a un paciente, a una persona, le decía, la Biblia es el remedio del alma, pero si el remedio no llega a mí, no me sana, no me puede curar. Yo necesito que el remedio llegue hasta mí. Podré tener el mejor hospital del mundo, el mejor sistema de salud, pero sí, claro, con más exacto. cosas. Pero si yo no puedo entrar a ese hospital y yo no puedo entrar a la atención, ¿de qué sirve tenerlo? ¿De qué sirve? Pero si estoy entrando, es bueno. Entonces, qué bueno que gente que está entrando está entendiendo la Biblia, porque la Biblia es el alimento y es la medicina a nuestros huesos. El salmista lo dice así, David dice que las palabras de Dios son medicina a nuestros huesos. Entonces, que la medicina tiene que llegar al corazón. O sea, y qué bueno es saber que hay personas que nos están escuchando y que sienten que entienden la Biblia, que la logran comprender. Ese es el deseo, Ese es el propósito. Exacto. Bueno, y justamente la carta de Pablo a su querido discípulo, colaborador estrecho, que es Timoteo, justamente nos va a hablar hoy especialmente mucho de lo que es el Evangelio, de la necesidad de entenderlo bien, de conocer profundamente cuál será el énfasis, hasta el día de hoy sigue siendo, el énfasis principal que tiene la Biblia. No está sencillamente ahí los escritos para conocimiento intelectual, para poder decir, bueno, conozco la historia del apóstol Pablo, de Timoteo, de su colaborador, o de muchos otras historias que hay en la Biblia. No se trata, aunque hay contenido histórico, pero no se trata de conocer historia bíblica, sino de recibir esa información para tratar y corregir efectivamente nuestra vida. Y creemos que en cada carta, en cada escrito, en cada libro que tenemos de esta colección de 66 libros que compone el canon de la Biblia, tenemos información valiosa, inspirada por Dios mismo, respirada a través de Dios a estos autores que de su puño y letra obviamente escribieron, pero gracias a la guianza del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos. Y damos gracias a Dios de tener esta oportunidad. Qué bueno que mucha gente nos siga. Quisiéramos que más gente también oyera, que usted le comunicara a sus amigos, si les interesa, que otros sepan bien de qué se trata la Biblia, qué cosas habla, que a muchos lo entienden como un libro misterioso, incluso algo místico, algo que no puede ser develado. Cambien de opinión y entiendan que, como cualquier otro libro, al leerlo tiene una interpretación, tiene significado. Las palabras dicen cosas y esas cosas que nos dicen son para nuestro beneficio principalmente. Así es. Bueno, vamos a orar entonces para comenzar. Le voy a pedir a Juan Manuel y después voy a dar lectura a los versículos 16 al 20 del primer capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos entonces a orar para pedirle que Dios nos guíe, porque esa es la intención. Y después leeremos y analizaremos estos pocos versículos. Oremos. Padre, tú eres nuestro Dios, eres el Dios de toda revelación. Tú eres el que abre el corazón para
todo aquel que quiere escuchar, para que reciba tu palabra, para que el que busca, para el que pida, para que el que llame, reciba, encuentre y se le abra la puerta, una puerta de bendición y de vida eterna. Yo te pido, Padre, que tú permitas que podamos exponer tu palabra con claridad, con autoridad, con gracia, Señor, para que muchas personas sean alcanzadas por tu precioso evangelio y puedan recibir, Dios, tu bendición y puedan tener paz en sus corazones y puedan recibir, Señor, esa paz que solamente tú sabes dar. Guíanos en el estudio de tu palabra el día de hoy y cada día, y que el nombre de Jesucristo sea exaltado en estas reuniones, en nuestras vidas y en la vida de los que escuchan. Te alabamos porque tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el que abre los oídos, tú eres el que abre el entendimiento. Y oramos por Illapel, para que hagas maravillas en esta ciudad, para que abras el entendimiento de la gente de Illapel, orando para que pongas gracias, Señor, en tu misericordia, en nuestras vidas, para que las personas reciban tu verdad. Úsanos como instrumentos, Señor, y no solo a nosotros, sino levanta tú a quien quieras, para que tu verdad sea proclamada y sea dada a conocer aquí en Illapel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces a un texto que está en la primera carta de Pablo a su colaborador Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 20. 16 y 17 ya se leyeron la semana pasada, pero vamos a retomar del 16 para poder comentar y hacer una revisión completa prácticamente del capítulo. Dice así, versículo 16: Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así. Bueno, tenemos que, obviamente, para entender cada porción de la Biblia, tenemos que ver su contexto inmediato, es decir, los textos o las palabras que Pablo había estado explicando anteriormente para poder hacernos una idea sobre lo que está hablando en este trozo que hemos seleccionado para leer. Y ciertamente todo este capítulo comienza, obviamente, con alguna dirección directa a Timoteo, que era su colaborador estrecho, acerca de corregir ciertas enseñanzas que estaban en forma deficitaria siendo enseñadas en un lugar que es la ciudad de Éfeso. Pablo le había pedido a Timoteo explícitamente que se quedara en esa ciudad, porque estaban llegando algunos que estaban transformando la correcta enseñanza, la sana doctrina que se señaló en un momento, la estaban trastocando y estaban entonces hablando de leyes, hablando de la ley de Dios, de la Torá antigua judía, y la estaban incrementando con fábulas, con genealogías, estaban agregando conceptos que no estaban en la ley, y explícitamente Pablo le dice a Timoteo: quédate en Éfeso porque tienes que corregir ciertas cosas. Y el propósito, ¿no es cierto?, de corrección fundamental, ya en parte lo vimos, era que la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, ¿no?, el decálogo, como quiera llamar esa parte de la Biblia, tiene una función que está resumida en el versículo 8, que la ley es buena cuando se usa, dice, legítimamente. Y Pablo le explica a Timoteo, a través de esta carta, que la ley tiene un uso, y el uso es sencillamente develar, demostrar quiénes somos nosotros como seres humanos. La ley nos inculpa y nos señala claramente cuando yo he pecado, cuando yo he fallado, cuando yo he roto una regla. Para tener, ¿no es cierto?, la claridad y la conciencia de que he fallado, ¿no es cierto?, tengo que saber las leyes, tengo que saber las reglas. Se da por hecho, cuando usted maneja, para hacer el ejemplo más práctico, cuando usted maneja, se da por sentado, por hecho, que usted conoce las reglas del tránsito. Y cuando usted pasa un cartel que explícitamente da un límite de velocidad, usted sabe con absoluta certeza que ha quebrado la ley.
Y después si hay alguien que lo detiene y le saca un parte, no puede alegar desconocimiento. Ese es el objetivo de la ley. La ley está puesta, está formulada para que usted sepa con seguridad que ha fallado, que ha quebrado la ley, los mandamientos de Dios. Y Pablo incluso da una pequeña lista que no es exhaustiva, que no trata de englobar cada uno de los pecados, que son muchos, pero da ejemplos de pecados. Y después Pablo pasa a aportar él mismo su experiencia de haber pasado de un estado de ignorancia de la ley, de un estado más bien de ir en contra del primer gran mandamiento, que es amar a Dios. Él mismo estaba siendo un blasfemo, un injuriador, dice un poquito antes, un perseguidor de la iglesia en el versículo 13, que no sabía que estaba yéndose en contra de Dios mismo. Porque él, como ya se explicó, atacaba el cristianismo, perseguía, y el libro de Hechos nos habla, en el capítulo 9 de Hechos nos habla explícitamente también que Pablo asolaba la iglesia, es decir, estaba generando terror, estaba destruyendo, literalmente estuvo presente en la muerte también de Esteban, el primer mártir, y así muchos elementos Pablo estaba haciendo en contra de Dios mismo, y él no lo sabía. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se le presentó en el camino, él cambió de actitud, él pudo descubrir la verdad. Y entonces ahí entendemos todos estos versículos 13, 14, 15, hasta ahora el 16, que nos explica que por el hecho de haber sido un gran pecador, tanto así que se considera el primero, no solamente para congraciarse con todos los otros pecadores, sino porque él realmente estaba asumiendo que estaba yéndose en contra de Dios mismo. Por eso él entiende que es una falta gravísima lo que sucedía con él antes, pero entonces él dice: soy el primero, que ahora Cristo ha cambiado, ha mostrado su misericordia, para que ahora, siendo el primero de los perdonados, sea un ejemplo para todo aquel que está en pecado. Entonces, este versículo que acabamos de leer, el primero 16, tenemos que entenderlo en todo este contexto. Pablo, sintiéndose como el peor de los pecadores, habiendo perseguido a la iglesia, habiéndola asolado, yéndose en contra de Dios mismo, tiene esta firme conciencia de que realmente estaba mal, que estaba yéndose en contra de Dios y que se necesitaba por lo mismo recibir la misericordia de Dios para cambiar. Y este es el primer punto más importante, que nunca nos vamos a cansar de repetirlo una y otra vez. Cuando la ley cumple su propósito, cuando la ley cumple su misión de señalarnos, ¿no es cierto?, apuntarnos, la ley, no otras personas, sino la misma ley, nos dice: usted está infringiéndola, usted está cometiendo un pecado, entonces debe venir como consecuencia un sentimiento de dolor, un sentimiento, una convicción de pecado, le llamamos, para tratar de preguntarse qué puedo hacer. Cuando he cometido una falta, por lo general tratamos de enmendar esa falta. Y la ley nos lleva entonces justamente por el camino de ir a Cristo, de una persona que Dios envió a la tierra para salvar al mundo. Lo conocemos como el Salvador. Pero su razón es venir a la tierra, morir por nuestros pecados y reemplazarnos en el castigo que Dios debería darnos a nosotros. Esa es la gran noticia, la gran descubrimiento que hizo Pablo y que hacemos todos al momento de conocer en profundidad lo que enseña el Evangelio o la Biblia. Es darnos cuenta que estamos muy mal, podemos estar incluso en esta pequeña lista que está en los versículos 9 y 10, podemos ser señalados por la misma Biblia, y en vez de alejarnos o negar que la Biblia tiene razón, o negar que Dios es como es y tiene cosas que le parecen negativas, contrarias a lo que Él es, en vez de tratar de distraernos y justificarnos de cualquier otra manera, cuando entendemos que la ley nos señala, deberíamos entender que tenemos el único camino para lograr ser salvos, que es a través de Cristo. Eso es lo que nos dice principalmente el versículo 16, el primero que leímos. Por esto fui recibido a misericordia. Cuando él llega a darse cuenta de su gran pecaminosidad, de haber ido en contra de Dios, de ser el primero de todos los pecadores, y sabiendo que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, del cual él se sentía el primero o el más grande, entonces
él entiende que puede recibir un perdón, una misericordia, el amor de Dios. ¿Para qué? Para un ejemplo, para todos aquellos que también como él nos reconocemos, y lo digo en título personal, me reconozco pecador, me doy cuenta que fallo, me doy cuenta que hasta el día de hoy no puedo obedecer perfectamente todos los mandamientos de Dios. Y entonces cuando me doy cuenta de eso, tengo la oportunidad, con la misericordia de Dios, de creer en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que me otorgue el perdón y la vida eterna. Eso nos dice este primer versículo que acabamos de leer. Juan Manuel. Es muy interesante destacar lo que Pablo está escribiendo aquí, luego de haber expuesto lo que la ley dice, porque él lista una serie de pecados, primero, ¿cierto?, que para nosotros podían llegar a ser muy fuertes, o podríamos decir que son, nadie quisiera estar en esa lista, ¿cierto? Habla de parricidas, habla de matricidas, ¿cierto? Homicidas. Habla de, claro, pérjuros, de secuestradores. Y después de dar esa lista, él dice con sinceridad, pero yo soy el primero de los pecadores. Está diciendo, yo estoy encabezando esa lista. Soy peor que todo eso que mencioné. Y Pablo después va a apelar acerca de la conciencia. Y él, qué interesante que observemos la conciencia del apóstol respecto a esto, porque él no dice en hipocresía, no dice, falsa modestia, de decir yo soy el primero, sino en plena conciencia. Y qué es lo que quiero destacar, es que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a la ley, o la reacción natural del ser humano es decir, sí, pero yo no soy tan malo. Cuando a uno le dicen, tú eres pecador y estás en enemistad con Dios, y si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre tu cabeza, la reacción natural del ser humano es decir, empezar a sacar, entre comillas, su as bajo la manga, tratar de salvarse, decir, sí, pero yo he hecho esto otro, en realidad yo he ayudado a los pobres, en realidad yo soy una buena persona, no soy tan malo como aquel o como este otro. Miren que Pablo hace todo lo contrario. Pablo dice, yo soy peor que todos ellos. Yo soy peor que toda esta lista. Yo estoy consciente de una cosa, que yo soy pecador y de los pecadores soy el primero. Que lo que yo hice merecía realmente el castigo, realmente merecía la ira de Dios. No se justifica, no empieza él a decir, bueno, es que Dios en realidad me llamó porque yo no era tan mala persona, yo igual lo hacía con buena intención, yo igual tenía un deseo, un corazón que realmente quería obedecer a Dios, pero estaba equivocado. No busca justificación, sino que él, frente a la ley, con plena conciencia, él dice, sí, yo era pecador y yo soy el primero de todos los pecadores. ¿Y por qué Dios tuvo misericordia de mí? Porque si yo era el primero de los pecadores, ¿qué lo motivó a Dios a tener misericordia de mí? Para mostrar en mí toda su gracia, toda su clemencia, para que los demás pecadores pudieran ver que si yo era perdonado, dice Pablo, cualquiera puede ser perdonado. Claro, como un ejemplo. Exacto. Pero veamos la conciencia, cómo Pablo lo dice con una claridad de conciencia, sin ocultar su pecado. Exacto. Yo creo que ese es el punto más importante que una y otra vez nos recuerda la Biblia, la necesidad del hombre de admitirse un pecador, un fracasado, alguien que no es bueno, que naturalmente peca y peca. Claro, si empezamos a compararnos, probablemente no somos parecidos ni a Hitler ni a Stalin, tal vez a los grandes genocidas de la historia. Pero la ley nos dice, si usted ha mentido, entonces ha quebrado la ley. Exacto. Y creo que ninguno de los que me escucha, y nosotros también, hemos dejado de mentir. Exacto. Ninguno ha dejado de codiciar, nunca le ha faltado envidiar a otros. Hay conceptos que la Biblia nos enseña, que son muy claros, que nadie puede decir yo no lo he hecho. Exacto. Y lamentablemente la actitud correcta a veces no está, como tú decías. Sí. Nos deslindamos diciendo yo no soy así, es que yo hago otras cosas para tal vez compensar mi maldad, para tal vez ocultarla, taparla. Entonces ayudo, doy grandes cifras de dinero a una iglesia, a una institución, le saco la basura a la vecina y empiezo a tratar de hacer la ley de las compensaciones, de lo cual la Biblia nunca me ha dicho que así se pueda ir al cielo o recibir perdón por alguna razón de esa. También ocupamos la comparación, que es lo que tú decías. Vemos al más malo de los malos y digo, yo no soy como él, entonces alguna bondad hay en mí. Así es. Pero lo que está haciendo Pablo es destruir toda autojustificación, toda autosuficiencia.
Y ese es el camino, y repetimos por qué es tan importante, porque ese es el camino para la salvación, ese es el camino para tener una oportunidad con Dios, que usted se reconozca que ha fallado. Tal vez no sea lo del vecino, tal vez no sea del amigo, no sea el de más allá, pero todos hemos fallado. Sí. Y eso es lo que dice también la Biblia en otra parte, en un pasaje en Romanos, que todo el mundo va a quedar bajo la ley. Para eso está la ley, para que toda boca calle y todos queden cautivos o convictos, acusados, ¿no es cierto?, por la ley. De manera que el único camino, y eso es lo que nos dice el versículo 15, y lo destaca como diciendo palabra fiel y digna de ser recibido por todos, usted que me escucha, los que están en la casa, los que tal vez son miembros y parte de esta iglesia, es para todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si usted no se incluye en esa lista de los pecadores, entonces claro, Cristo no tiene ninguna oportunidad de salvarlo, porque no se siente pecador. Entonces ahí está el gran, digamos, dilema de esto. Nadie puede ser salvado si no se siente perdido. Así es. Nadie puede ser encontrado si no está extraviado o no se siente extraviado. Si sabe cómo llegar a casa, no está perdido, entonces se puede ir solito. Nadie se puede creer ir al cielo si no se siente, ¿no es cierto?, con necesidad de salvación. Sí. Si no, ya estaría en el cielo. Exacto. Si está con tanta santidad, con tanta Claro. pureza, si se merece el cielo, bueno, debo decirle, entonces, ¿qué hace viviendo aquí en esta tierra llena de pecado, Exacto. llena de errores y de maldad? Si estamos en esta tierra es porque no estamos en el cielo. Perdone que sea tan básico en decirlo, pero estaremos en el cielo si realmente somos llevados allá. Porque que yo sepa, nadie sabe llegar al cielo por sí mismo. Exacto. Si somos llevados al cielo, sí. Y Pablo está diciendo, yo merecía el infierno, pero Cristo apareció en mi camino. Claro. Jesús apareció para mostrar en mí la gracia, y es Él el que me lleva al cielo. Él ocupa varios conceptos que son muy similares. Habla, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más Así abundante es. en el versículo 14. Y en el 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Es el mismo concepto. El regalo de Dios, la misericordia de Dios se expresa en darnos cuenta de esta realidad, de que somos pecadores y necesito a Cristo. ¿Y necesito a Cristo en qué sentido? Como nos dice el versículo 16 al final, de creer en Él, dice, para creer en Él para vida eterna. Ese es el concepto. Yo me reconozco pecador, me doy cuenta de mi imposibilidad de salvarme, de justificarme ante Dios, y entonces necesito creer en que Cristo vino al mundo a salvarme, a mí como un pecador más. Y al creer en Él, entonces puedo tener la vida eterna. No se puede ir al cielo, la vida eterna o el cielo es similar, son sinónimos, en la Biblia son usados intercambiablemente. No me puedo ir al cielo sin creer en Él, sin pensar que Él pagó por mí, que su sacrificio que estamos acostumbrados de ver todos los años en Semana Santa, esas películas que nos muestran el tormento, el sufrimiento, el pago que tuvo que hacer efectivo, catch ahí en la cruz, fue por mí, fue por un pecador más. Tal vez no se crea usted el primero o el peor de los pecadores, pero aún así estamos en la lista, aún así hemos transgredido alguna de las leyes de Dios. Y entonces necesitamos creer en Cristo, que me vino a salvar para recibir esa vida eterna. Por eso que el versículo 17 viene a ser un canto, podríamos decir, una especie de alabanza, de regocijo, de acción de gracia, por lo que Dios ha hecho por nosotros, como seres pecadores, como mundo perdido. Por eso dice, el Rey de los siglos. El Rey es el que manda, es el que decide, aquella persona que en los tiempos que fue escrito este texto, bueno, existían reyes que dominaban ampliamente territorio y hacían lo que querían con los súbditos. Pero este es un rey diferente porque lo define como el Rey de los siglos, como el Rey eterno. Dice inmortal, es decir, que no va a perecer, que no va a dejar de ser rey. Después lo cataloga como invisible. Ciertamente Dios es un espíritu y es invisible, pero se ha mostrado hacia nosotros a través de la creación, a través de las cosas de la naturaleza y a través de la venida principalmente de Cristo.
Y después lo dice al único y sabio Dios, es decir, no hay como Dios, como el verdadero Dios, es incomparable su sabiduría, el que haya decidido de esta manera salvarnos, a través de venir Cristo a morir por nosotros. Sea el honor, la gloria, el reconocimiento, la capacidad de destacar por sobre todas las cosas, la única que la tiene es Dios mismo, por los siglos de los siglos, es decir, eternamente vamos a estar agradecidos, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá, se está reconociendo la gran bondad que tuvo con él, la gran misericordia. Cuando usted en realidad reconoce todo este proceso de que es un pecador, de que necesita ser salvado, que su problema está finalmente en que debe creer en Cristo y aceptar que Él paga por usted y recibir entonces la vida eterna, usted se alegra, usted se regocija, usted canta, o deberíamos todos invocar este versículo, alabando y dando gloria a Dios por los siglos, eternamente, por lo que vino a hacer por nosotros. Y eso es una realidad cuando usted lo ha creído, cuando se ha convencido de que esta historia, lo que sucedió con Pablo y lo que sucede con cada uno de nosotros al creer, es real y es para cada uno. Note que Pablo, para convencerse y para cambiar, tuvo que aparecer Cristo mismo. Cristo mismo le apareció en el camino. Por eso fue de una manera ejemplar, de una manera diferente, especial. Por eso que él estaba muy contento. A lo mejor a usted no se le ha parecido Cristo, pero ha entendido lo que la Biblia enseña. Ha creído lo que la Biblia dice que hizo Cristo por nosotros. Y por lo mismo podemos compartir con el apóstol esta misma alegría. Por eso hace ese pequeño versículo, ese pequeño paréntesis para darse un tiempo para alabar y agradecer a Dios por lo que ha hecho. Sí. Versículo 18, sigamos. ¿Qué es lo que entonces va a finalmente terminar diciendo este capítulo? Bueno, este mandamiento lo está definiendo como un mandamiento. Hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál era ese mandamiento? ¿Cuál era el mandato? Bueno, lo que habíamos visto en el versículo 5. El mandamiento que él estaba recibiendo era corregir enseñanzas diferentes. Era corregir cualquier enseñanza que no explicara esto que acabamos de explicar, de decir que somos pecadores, que tenemos que ser cambiados y lavados y limpiados por Cristo. Y a través de creer en Él tenemos la vida eterna. Ese es el resumen del Evangelio. Entonces, eso lamentablemente no era lo que se estaba enseñando. Eso era lo que se estaba defectuosamente informando en esta ciudad, en Éfeso. Y Pablo manda a Timoteo, le pide, quédate ahí porque nadie puede enseñar cosas diferentes. Es el mandamiento más importante, es el encargo más importante. Y creo que, si lo podemos decir hoy en día, también la iglesia adolece del énfasis que deberíamos darle a esta principal enseñanza. Este es el núcleo fundamental de lo que Cristo vino a hacer, de lo que los apóstoles explicaron y llenaron el mundo con esa enseñanza en su momento. Esparcieron por todo el imperio romano, toda la tierra conocida. Bajo el dominio romano ellos se dedicaron a recorrer caminos, a riesgo de muchas cosas, para contar esta historia al mundo. Que Jesús vino a salvar a los pecadores, que Él vino a morir por nosotros, que si creemos en Él tenemos vida eterna. Y por lo tanto, sigue siendo tan vigente este mensaje, este mandato, como lo fue para Timoteo, como lo fue para la iglesia que estaba en Éfeso. Debemos mantener este encargo. Lo mismo que recibió Timoteo, hoy día la iglesia está llamada a hacer, enseñar correctamente el Evangelio. Sé que hoy día, lamentablemente debo decirlo, hay muchas iglesias con otros énfasis, con énfasis de entretener, ¿no es cierto?, a la comunidad. Muchas a veces están enfatizando tal vez que la gente se sienta agradada, que se sienta bien, que tenga una red de apoyo, tal vez una red social que algunos no tienen. Yo no estoy diciendo que la iglesia también pueda tener, ¿no es cierto?, la ayuda social que de hecho aquí también estamos haciendo a los miembros de la iglesia. También podemos sentirnos cómodos al compartir el pan, al compartir oraciones. Pero la principal función es enseñar este mensaje. Y nunca podemos dejar de mantener este encargo, porque está repetido acá, está repetido en muchas otras cartas, y de hecho
la gran comisión, que así llamamos, a los últimos versículos de Mateo 28, que es cuando Jesús asciende al cielo, encarga de hacer discípulos a todas las naciones, mandando guardar lo que Él había enseñado. Por lo tanto, nunca debemos despreciar este mandamiento, que aquí se lo está refiriendo en particular a Timoteo, ¿no es cierto?, un encargo, y este mandamiento es universal para toda la iglesia. Ahora, en el caso de Timoteo, nos informa el versículo 18, que aparentemente se le habían dado profecías, en cuanto dice, para que confirme o conformes profecías que se hicieron en cuanto a ti. Es decir, parece que el encargo a Timoteo era mucho más específico, estaba mucho más orientado a que él sea un misionero, compañero de Pablo, colaborador estrecho. Por lo tanto, todos tenemos este encargo, siendo cristianos, siendo parte de una iglesia, de enseñar al resto esta verdad. Pero en el caso de Timoteo, él estaba abocado, toda su vida, todo su potencial, todo lo que él hacía, era el encargo de ir llevando este mensaje. Así es. Probablemente estas profecías, más allá de saber qué es lo que fueron específicamente, fueron dadas en un momento en cual Timoteo no estaba obviamente al frente de una obra, pero tienen que ver con esto. Se da a entender que tienen que ver con esta misión que él habría de tener, de enfrentarse a falsos maestros, de defender el Evangelio. Y recordemos que la profecía, lo que es en realidad, es la voz de Dios, finalmente, es la palabra de Dios. La misma Biblia dice que ninguna profecía fue traída por voluntad de hombre, sino del Espíritu de Dios que habla a través de los hombres. Entonces, está diciendo aquí Pablo que milite conforme a las profecías, o conforme a la voz que el Espíritu Santo le había hablado, como diciéndole, mira, tu labor no es una labor terrenal solamente, recuerda que esto es una comisión del Espíritu de Dios. Exacto. Y en cierta manera nosotros también podemos tomarla para nuestras vidas y decir, recuerda que la defensa del Evangelio, el predicar el Evangelio, no es una orden humana, sino que es una orden divina. Es Dios, es el Espíritu Santo el que nos impulsa, el que nos motiva a defender el Evangelio. Y cuando hablamos de defender el Evangelio, es súper importante esto. No estamos hablando de salir, hacer protestas, no estamos hablando acerca de si alguien habla mal en contra de la iglesia o en contra mal de algún pastor, yo voy y le pego, yo voy y lo corro, no sé, qué sé yo, le escribo un par de cosas en Facebook. Y no se trata de eso. Hay quienes malentienden el concepto de defender el Evangelio y empiezan a escribir en Facebook, se involucran en discusiones que no tienen sentido, que son, como la misma Biblia dice, para perdición de los oyentes. No es eso. Defender esto de que este encargo que le hace Pablo a Timoteo, que es un mandamiento del Espíritu Santo, tiene que ver con exponer la verdad, tiene que ver con predicar la verdad. Vamos a verlo más adelante, que en algún momento Pablo le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, enséñala, no dejes de enseñar, no dejes de predicar. Tienes que estar atento, tienes que ser valiente. Le da las instrucciones y le dice, bueno, tienes que ser, digamos, aguerrido, debe ser esforzado. Es muy interesante porque incluso no pudiera hacer un símil con lo que pasó con Moisés y Josué. Moisés muere y Dios le dice a Josué, tú vas a repartir la tierra por heredad. En palabras sencillas y en buen chileno, ahora tú vas a hacer la pega. Lo que quedó pendiente, que tenía que hacer Moisés, ahora lo vas a hacer tú. Y aquí es algo parecido, como que Pablo está siendo llevado a otro lugar. Y es más, Pablo finalmente después es sacrificado, ¿cierto? Muere, es asesinado en un tiempo más, y lo expresa en la segunda carta a Timoteo, le dice, ya ha llegado mi hora, ya ha llegado mi tiempo. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ahora a ti te toca, tú eres el que debe continuar con esta labor. Exacto. Moisés le decía, o sea, no fue Moisés, fue Dios que le dijo a Josué, le dijo, ahora tú vas a seguir con esta labor, y le dice, esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra, en conocerla, la leerás, dice, meditarás en ella de día y de noche, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en este libro, etc. Y pareciera que a Timoteo se repitiera la misma voz del Espíritu de Dios diciéndole a Timoteo, Timoteo, tú eres ahora el que va a seguir esta labor. Pablo ya no está aquí, ya no está en Éfeso, ahora es tu labor. Tú tienes que enseñar la palabra, enseñar el Evangelio. Y bueno, y queremos tomar esa voz con mucha humildad y decir,
si Dios nos ha puesto en esta tierra, en este tiempo, debemos hacer aquello que se nos ha ordenado, que es defender el Evangelio, militar por ella la buena milicia. Sí. Y ocupa la palabra militar, ¿cierto? De De milicia. eso quería justamente referirme, que es la Ajá. última porción del versículo 18, porque tú hablaste de que mucha gente entiende esto de pelear o de batallar la fe como cosa agresiva, como cosa que necesitamos de alguna manera hasta golpear a otros si no cree, y nunca la Biblia ha llamado a eso. Exacto. Cristo mismo fue un asiduo defensor de la paz en el sentido de no agredir ni física ni verbalmente a nadie. Pero ciertamente que nosotros no podemos permitir que se digan mentiras o que se digan cosas que no son correctas con respecto a la Biblia. A ese Así es. punto está apuntando. Así es. Y efectivamente le dice en la última parte, milites por ella la buena milicia. Estaba hablando de que esto fuera igual que un ejército. Así Él es, está eso es. recibiendo una instrucción de un superior Así es. a alguien de rango inferior, pero se le está ordenando, se le estaba mandando encarecidamente que esté en cargo de cuidar la enseñanza. Es un trabajo, por lo tanto, difícil. La milicia requiere disciplina, requiere autocontrol, está principalmente abocada a defender los límites o la seguridad de una nación. Por lo tanto, debemos entenderlo así, no es tanto ofensiva, o en teoría no debería ser tan ofensiva, sino más Exacto. bien defensiva. Y ese es el asunto. En muchos textos, y de hecho le va a llamar soldado, va a usar palabras muy similares en la segunda carta, y también tenemos una alusión a la armadura del cristiano en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, habla de la armadura del cristiano, pero justamente en esa descripción de nuestra armadura también está hablando de elementos defensivos para cuidar y mantener y sostener lo que aprendimos. El único elemento ofensivo en esa descripción de la armadura es la espada, que es la palabra, es decir, exponer la palabra, no con gritos, no tratando de forzar a la gente como Así que es. se le abra la mente y entrar Exacto. y enchufar un disco ahí con Sí. información, no, es sencillamente exponerla. Sí. Y dejamos que Dios haga el resto de las obras. Sí, y Pero ojo, tenemos que entender esto como, exacto, como algo, como un encargo militar en el sentido de obedecer, de llevar disciplina a cabo, llevar tesón, permanencia y nunca, como se lo va a decir más adelante, debe enredarse en los asuntos del mundo Exacto. para mantener esa disciplina militar. Y ojo que esta batalla que Timoteo tenía que librarla dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Exacto. No tanto fuera de la iglesia, sino más bien dentro de la iglesia. Exacto. Era dentro de la iglesia que tenía que defender el evangelio. Era dentro de la iglesia que tenía que batallar contra falsos maestros, contra falsas enseñanzas, que querían permear la iglesia, querían entrar. Entonces eso es súper importante. A veces muchos cristianos malentienden esto de defender el evangelio. Recuerdo hace muchos años, lo voy a poner como ejemplo porque creo que es muy gráfico, pero hace muchos años, con vergüenza, cuando vino Spencer Túnica aquí a Chile, no sé si lo recuerdas, que Fotógrafo. vino a hacer fotografías y gente quiso salir desnuda, y hubo una protesta contra eso, donde habían algunas personas que saltaban y decían el que no salta es inmoral, donde habían grupos que se supone que son cristianos, que lo que iban y fueron a hacer una especie de funa, de tratar de evitar que se hiciera eso, pero lo que terminó en algunos lados, al menos lo que se veía en las noticias, era una especie de pelea, entre La riña callejera, un poco. Exacto. Ujú. Y eso no tiene ningún sentido, eso era vergonzoso. O sea, ¿qué sentido tiene que yo salga y vaya a gritar, a saltar y decir el que no salte es inmoral? ¿Qué absurdo tiene eso? Pablo llega a decir en esta misma carta, dice, yo soy el peor de los pecadores. O sea, si a alguien le puedo decir que es inmoral, sepa que yo era más inmoral que él, pero Cristo me salvó a mí. Entonces, nuestro mensaje, nuestra defensa del Evangelio es predicar bien el Evangelio. Exacto. Esa es la verdadera defensa. Exacto. Es a aquel que necesita salvación enseñarle bien el Evangelio. Y dentro de la iglesia, corregir aquellas cosas que se están enseñando mal, corregir aquellas enseñanzas que no son conforme a la sana doctrina.
Exacto, y aquí viene en el 19 justamente, a Ajá. propósito de esto, cómo se lleva a cabo esta buena milicia, esta buena defensa, esta necesidad de ser riguroso, disciplinado, con sostener este mensaje. Lo dice el versículo 19, ¿cómo se hace? Bueno, manteniendo la fe y secundariamente la buena conciencia. Porque otros la desechan, y ahí vamos a ver el caso de Himeneo y Alejandro, pero mantener la fe sencillamente es mantener la verdad, es mantener lo que se le ha enseñado, mantener las palabras de Cristo. El mensaje cristiano está fundamentado en Cristo, en lo que Él dijo ser, en lo que dijo como promesa de que si Él se iba al cielo iba a volver por nosotros, que Él estaba preparando un lugar, como lo dice en el Evangelio de Juan, estaba preparando un lugar para nosotros, que volvería a llevarnos, que nos da una vida eterna. Y Él lo demostró con su resurrección, que más claro, sobre todo para ellos en ese tiempo que vieron a Cristo resucitado, que Pablo se encontró en el camino a Damasco con Jesús resucitado, él podía decir que yo lo vi, que yo creo en Él porque se me apareció. Ahora, mantener la fe es esto, mantener esta verdad, es estar completamente seguro de eso. No necesito andarla vociferando, necesito vivirla, necesito establecerla en mi vida y que eso cambie mi conducta, haga todo lo que necesite hacer, que demuestre que tengo una fe, que cuando, ¿no es cierto?, hay un temblor, sepa que tengo seguridad en Cristo, por ejemplo, y cosas que se ven en la vida diaria. Y después tener una buena conciencia. Claramente la conciencia es siempre nuestra alerta, nuestra alarma para decirnos que estamos mal, que estamos pecando, que estamos haciendo mal las cosas. Mucha gente acalla la conciencia. Habla en algunos pasajes de una conciencia entenebrecida, de una conciencia que está cauterizada, que ya no es sensible a la alerta que da, ¿no es cierto?, en nuestra mente, que nos avisa que estamos mal. Pero tener una buena conciencia es decir, sí, me he acordado de los mandamientos de Dios, me he acordado de los conceptos de Dios y lo he hecho bien. Es poder decir, sí, he mantenido los mandamientos, he corregido mi conducta. Sí. Por lo tanto, tener una buena milicia militar y cumplir el encargo de Timoteo es sencillamente sostener estas verdades y tener una buena conciencia de que su actividad, que su vida diaria va en concordancia con estas verdades. Y a veces no hay correspondencia, debemos decirlo. Y tenemos que corregirnos todos en esto, mejorar esta buena conciencia, mejorar y sostener la fe. Porque si desecho estos dos elementos, bueno, dice ahí, se puede naufragar en cuanto a la fe, como son algunos. Y señala entonces el caso de Himeneo y Alejandro. Dos personajes que de verdad sabemos bastante poco. Algunos dicen que Alejandro es otro personaje que aparece en otro texto, en la segunda carta, que lo define como Alejandro el calderero. Pero no estamos seguros si es el mismo Alejandro. Himeneo también aparente es mencionado en otro, pero son nombres comunes de esa época, no podemos saber si son exactamente las mismas personas. Pero lo que sí pasó con ellos es que no sostuvieron la fe, no mantuvieron la fe ni esa buena conciencia. Y se extraviaron o naufragaron, a eso apunta. Y Pablo da una alusión que puede sonar como difícil, como dura, terrible. Ya vamos a explicar este concepto, que es que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a aclarar ese punto que puede sonar un poco controversial. Este es muy parecido a un texto que lo estuvimos leyendo los domingos, que está en la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 5. No sé si lo puedes tener en pantalla, Leo, porque efectivamente ocupa casi la misma locución, la misma forma verbal, ¿no es cierto? Explica casi lo mismo con otro personaje que estaba acostándose, teniendo relaciones ilícitas con la madrastra, exactamente, con la esposa de su padre, o la pareja de su padre, podríamos llamar hoy día. Y hace exactamente lo mismo Pablo, dice, al tal tienen que entregarlo a Satanás. Y la verdad es que esa expresión muchos entienden que es la excomunión o sacarlo de la iglesia. La iglesia se le llama un medio de gracia, una bendición. Es decir, en la iglesia podemos aprender, podemos ser exhortados, podemos ser animados por los hermanos a seguir adelante. Entonces, cuando una persona como de estas características está perdida, está extraviada, y definitivamente una vez y otra vez se le pide que cambie, que vuelva al camino, Pablo dice, bueno, esa persona déjenla fuera, sáquenla al mundo. ¿Por qué? Porque entendemos que el mundo, el resto
de las personas no tiene a Dios y entonces está bajo el dominio de Satanás. Y de esa manera van a aprender a corregir y a no hablar mal y a no blasfemar, lo menciona aquí. Y en el caso de Corintio, bueno, era que ese hombre dejara esa conducta inmoral. Entonces, en todos los casos que aparece en esta sentencia de entregar a Satanás, es finalmente para excluirlo de los beneficios de estar en la comunión con los hermanos, de escuchar la palabra, de recibir oraciones cuando alguien tiene alguna dificultad, y dejarlo a su suerte, dejarlo libre, que no se sienta que es creyente o cristiano y que tiene participación de una iglesia, sino dejarlo al arbitrio de sus propios deseos para que finalmente aprenda. Siempre hay un deseo disciplinador, que corrija el camino, que finalmente se arrepienta y vuelva eventualmente con un cambio de actitud. De manera que no es el primer caso que Pablo trata de una manera similar, pero siempre lo hace con ese énfasis de que aprendan, de que corrijan, de que sean disciplinados. Y es lo mismo que hacemos nosotros como padres, cuando muchas veces tenemos que castigar a nuestros hijos, de alguna manera imponerle alguna pena, porque no hizo la tarea, porque, qué sé yo, no se comió la comida cuando son más chiquititos, pero queremos que corrijan, que sean disciplinados. Muchas veces no les podemos dar todo lo que a lo mejor ellos quisieran, porque necesitan cambiar su conducta. Por lo tanto, siempre la Biblia trata algunos asuntos delicados de esta manera, y específicamente el apóstol Pablo hace esta locución que es entregar a Satanás, pero que en el fondo lo que está haciendo es sacándolos de la iglesia, señalándolos, dejándolos como cualquier otra persona que no conoce a Cristo. De manera que aprendan, corrijan, y de esa manera cuando corrijan esa conducta, vuelvan arrepentidos, que es el caso del 1 Corintios, termina volviendo a la iglesia, que se ve en la segunda carta que vamos a estudiar los días domingos. Sí, estaba buscando aquí para que pudiera quedar con más claridad el significado de blasfemar, más específicamente, que significa la palabra ofensiva o injuriosa, de escarnio, que obviamente en este sentido, en este contexto, se refiere a una palabra ofensiva o injuriosa contra Dios. La blasfemia aquí no es contra Exacto. Pablo, no es contra Exacto. la iglesia, es contra Dios. Entonces le está diciendo para que dejen de hablar palabras ofensivas o injuriosas contra Dios mismo. Porque lo que ellos estaban haciendo era algo realmente peligroso. Entonces, el punto es que aquí Pablo dice manteniendo la fe y buena conciencia. Qué importante es, y meditaba un poquitito esto antes de venir aquí a la reunión, ¿no? del día de hoy, la importancia de que mantengamos una buena conciencia. Tener una buena conciencia tiene que ver con que seamos sinceros, con que realmente nuestra búsqueda de Dios o nuestra intención pudiera ser expuesta, pudiera ser revisada por Dios, y que no haya en nuestro interior alguna doble intención o algún otro o algo escondido. Cuando habla aquí de manteniendo fe y buena conciencia, Pablo ya había apelado a su conciencia primeramente. Lo habíamos mencionado, ¿cierto? Él dice, yo soy el mayor de los pecadores. O sea, yo tengo conciencia, tengo claridad de lo que era y que la gracia de Dios fue lo que me salvó. Pablo está diciendo, yo sé quién era, yo sé quién fui y sé quién soy ahora, pero lo que soy no es por mi habilidad, sino es por la gracia de Dios. Entonces, y Pablo muchas veces también en la carta de Tesalonicenses, que fue otra carta que analizamos, que revisamos, él también habla acerca de esto, acerca de la buena conciencia, que ellos se recomiendan porque ellos han actuado de buena conciencia. O sea, no hay un doble interés, no hay hay un engaño aquí. Cuando uno va a la iglesia muchas veces puede tener o participa, ¿cierto?, de una iglesia, puede engañar a otros, puede mostrar una careta, puede mostrar un interés, incluso al predicar, incluso al enseñar. Hay quienes pueden empezar a predicar y enseñar con el deseo en realidad de influir sobre otros, de tener alguna ganancia, hasta económica, ¿cierto? Hay quienes incluso se dedican a enseñar, a predicar con un deseo de en realidad de enriquecerse, de tener dinero. Y aquí da una advertencia, dice que
los cuales quienes desechan estas cosas, quien desecha la palabra, la verdad, quien desecha la buena conciencia, corre un peligro tremendo. Y ese de extraviarse, de naufragar en cuanto a la fe. El naufragio tiene que ver con alguien que iba sobre el mar, ¿cierto? En un bote seguro, y que ahora está en el mar, no tiene protección, Exacto. no tiene cubierta. Muchas veces el mundo es considerado como el mar, ¿cierto? Como figurativo del mar. Entonces naufragaron, dice, en cuanto a la fe, se perdieron, se extraviaron, no estuvieron, aunque estaban navegando bien, ahora se salieron del barco, se extraviaron, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que los hizo extraviarse? Dice, no mantuvieron la fe y la buena conciencia. Dios conoce los corazones. La Biblia dice que Jesús no necesitaba que nadie le diera testimonio de sí mismo, porque Él conocía los corazones de cada uno y sabía quiénes creían y quiénes no. Exacto. Y esa debería ser nuestra conciencia en la iglesia y en todo momento. Saber que Dios conoce nuestros corazones, saber que Dios conoce lo que hay en nuestro interior y que Él no puede ser burlado, que Él no puede ser engañado. Que finalmente si venimos a la iglesia no es para presentarnos entre nosotros, sino que es para presentarnos delante de Dios. La iglesia existe para que podamos crecer, para poder ayudarnos, pero finalmente es para Dios. Entonces, si tenemos claridad que Dios conoce los corazones, conoce nuestra intención, debemos tener una buena conciencia, porque Él no puede ser engañado. Bueno, esperemos que nadie naufrague en la fe. Sabemos que la vida es difícil, a veces estamos efectivamente, como tú dices, sometidos a muchos vaivenes, muchas tempestades, podríamos asimilarlo a eso, pero manteniéndonos en este barco que es la fe, obviamente nunca vamos a naufragar. Así Nuestra es. conciencia siempre tiene que ser el filtro para saber si lo que estamos haciendo es correcto delante de Dios. Y estas son recomendaciones fundamentales, no podemos dejar de revisarlas una y otra vez. La palabra nos enseña a tener, ¿no es cierto?, una defensa férrea a la verdad, mantenernos en estos conceptos aprendidos, tener una limpia o buena conciencia, ocupa esos términos otras veces Pablo, y efectivamente no ser como otros que son de ejemplo para nosotros no correr la misma suerte. No conocemos a Himeneo ni a Alejandro, pero sabemos que probablemente fueron separados por algún tiempo de la comunión de la iglesia para intentar, ¿no es cierto?, que aprendieran y que corrigieran su camino. Esperemos no tener que estar haciendo eso entre nosotros, pero ciertamente son disciplinas que existían en la iglesia y que en el caso que de ser necesario tenemos que hacerlo. Quiero saludar a algunos y no sé si hay algún comentario alguien puede hacer por Facebook o por WhatsApp. Está María Dora saludándonos, Berta, Olivia Fredes, Karina Gasmuri, siempre también conectada, María Angélica Calderón Barahona, Elizabeth Castillo, Verónica Beatriz Brito, Vero Brito, Giselle Leighton, Milka Molina, Salinas, Madre, Don Luis Olivares, nos dice bendiciones a los oradores. A todos ellos les damos un gran saludo, qué bueno que estén en sintonía. Sí. Tenemos 18 personas viéndonos en vivo y esperamos que muchos más nos puedan seguir en esta transmisión que sea grabada y que sea después difundida. Y a todos aquellos que quieran el día de mañana, cuando podamos abrir las puertas, queremos verlos aquí. Algunos de ellos yo de nombre a lo mejor los ubico, pero no presencialmente. Quisiéramos conocerles, que pudiese asistir, porque este es lo mismo que vamos a seguir haciendo. Nunca hemos hecho algo diferente en este lugar y queremos decirle que con todo nuestro deseo, el mismo deseo que Pablo le encarece a Timoteo, mantener estos mandamientos, corregir lo que está defectuoso, queremos seguir haciendo iglesia en Illapel, queremos seguir enseñando la palabra, porque no hay otro evangelio, como nos enseña el apóstol en Gálatas, no hay otro evangelio. Y cualquier otro evangelio, y aún si viniera un ángel a decirnos que hay otro evangelio, entonces sea anatema, sea maldito. Una persona que diga que hay otra enseñanza, que hay otra versión de las cosas que ya fue puesta, dada una vez a los santos, no hay otra verdad. Y necesitamos mantener, sostener. Tal vez la mayor énfasis que vemos en las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y a Tito es efectivamente sostener la fe. Él sabía en sus últimas cartas que estaba pronto a morir y su mayor interés y el legado finalmente es que estas enseñanzas se sostuvieran en el tiempo. Lo mismo Pedro nos avisa y así Juan también en sus cartas nos enseña a mantener esta doctrina o enseñanza o mandamientos de Dios. Tenemos que
esperamos que les pueda haber servido. No sé si hay algo más que quieras comentar, Juan Manuel, antes de ir terminando. Ya estamos sobre la hora de reunión y estamos muy contentos de estar en comunión con ustedes, aunque sea a la distancia. Solamente destacar las palabras de Pablo a Timoteo para nuestras vidas, que militemos la buena milicia, que esta es la buena milicia, la que vale la pena, por la cual vale la pena ejercitarse, por la cual vale la pena esforzarse e incluso restringirse. Eso es lo que hace un militar, ¿cierto? Un militar se restringe de muchas cosas, se tiene que esforzar, se tiene que someter a entrenamientos, porque tiene un propósito: defender su patria, enfrentarse a una guerra probablemente, ¿cierto? Cuanto más nosotros, que día a día estamos enfrentados a una guerra espiritual, cuanto más nosotros que día a día tenemos que enfrentar el mundo y que estamos llamados al cielo, estamos llamados a un día ver a nuestro Señor, a nuestro comandante en jefe, a Jesucristo. Entonces, invitarnos a que militemos realmente, a que nos esforcemos, porque todo nuestro esfuerzo, toda nuestra búsqueda por el Señor no dejará de tener recompensa en esta vida y en la venidera. Así es. Bien, vamos a terminar con una oración, como siempre lo hacemos, queriendo obviamente verles, como ya lo dije, queriendo saber de ustedes. A veces pueden mandar mensajes, saludos, comentarios, en la medida que se comuniquen con nosotros a nuestra página, o también, cuando se pueda, poder asistir y estar y conocernos finalmente, y a los que conocemos, poder abrazarles y seguir en comunión. Así es. Vamos a orar entonces. Si está en su casa, cierre sus ojitos en señal de respeto y comunión con Dios. Señor, estamos tan agradecidos una vez más de tener la oportunidad, aún en estos tiempos difíciles de este virus que ha trastornado al mundo, de poder leer tu palabra, de explicarla, de enseñarla, de dar gracias, tanto como el apóstol decía, al único y sabio Dios, al inmortal, al eterno, al único que ha dado su vida por nosotros, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, exaltarlo y glorificarlo en medio de estas circunstancias. Señor, estamos convencidos que vamos a ser fieles porque tú nos haces el cambio en nuestra vida, porque tú eres el que opera en nosotros para seguirte. Nada bueno hay en nosotros, solamente aportamos pecado, pero tú, Señor, tuviste misericordia, así como la tuviste con el apóstol, también con nosotros, y nos has recibido a misericordia para mostrar como ejemplo, tal vez ahora a esta comunidad, a esta comuna, en este tiempo, toda tu gracia, todo tu amor por nosotros. Ayúdanos a enseñar este evangelio, esta verdad tan grande, y que otros puedan ser convencidos por tu palabra, no por nuestras vidas ni por nuestras actitudes que a veces fracasan y fallan, sino por tu palabra, por lo que acabamos de explicar, que tú les muestres el camino, que puedan ellos caminar manteniendo la fe, manteniendo una conciencia limpia para poder agradarte a ti. Gracias una vez más. Pedimos que el resto de la semana todos mis hermanos estén bien, que la infección, Dios quiera, no les llegue a sus vidas y que podamos encontrarnos el próximo domingo también para aprender más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos estaremos viendo entonces el domingo. Bendiciones. Envía